Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Luz verde a la reforma a la ley de hidrocarburos. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad permitir inversión privada y extranjera en la industria petrolera. Y Estados Unidos respondió suavizando sanciones. Todos los países que le vendan petróleo a Cuba tendrán aranceles por parte de Estados Unidos. Así lo firmó hoy Donald Trump en una orden ejecutiva. Alega que la medida se toma bajo la premisa de proteger la seguridad nacional de las políticas del gobierno cubano. La violencia sexual en Haití va en aumento. En los últimos 4 años se han triplicado los casos atendidos. Médicos Sin Fronteras alerta que es utilizada sistemáticamente para aterrorizar a la población y que tiene un impacto desproporcionado en las mujeres y en las niñas. Iniciamos en Venezuela. Por unanimidad, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó la reforma a la ley de hidrocarburos. Ahora las empresas privadas y extranjeras pueden participar en la producción y venta del petróleo venezolano, un cambio que impulsó la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Y en respuesta, el mandatario Donald Trump alivió algunas sanciones a la industria petrolera del país suramericano. El reporte lo tiene nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Bueno, fue una aprobación express por parte del Parlamento esta ley que se discutió en menos de 2 horas y se aprobó y luego fue enviada directamente a la presidenta encargada para que el Ejecutivo así la sancione y automáticamente hubo una respuesta por parte de la administración Trump y es que el Departamento del Tesoro emitió una licencia general, la número 46, que levanta algunas de las sanciones impuestas a la industria petrolera. ¿Qué contempla esta licencia? Autoriza a empresas estadounidenses establecidas a retomar operaciones clave con el petróleo venezolano y con PDVSA. Las empresas que están registradas antes del año 2025 podrán, según esta legislación, exportar, refinar y comercializar crudo de origen venezolano y se autorizan incluso pagos mediante intercambio de productos refinados. Pero también esta ley contempla algunas prohibiciones, como por ejemplo cualquier transacción que involucre actores de Rusia, de Irán, Cuba o Corea del Norte, y también veta cualquier operación con entidades bajo control o influencia de China. Todos los contratos además deberán regirse por las leyes de Estados Unidos y los pagos en efectivo a entidades bloqueadas deberán ir a cuentas de depósito específicas bajo el control del Tesoro, que es un paso importante también que va a permitir esta comercialización de crudo, pero bajo el control estricto de Estados Unidos sobre estos recursos. Y en medio del acercamiento de las relaciones entre Washington y Caracas, el espacio aéreo de Venezuela volverá a estar abierto. Así lo señaló el presidente estadounidense Donald Trump. Y justamente el Departamento de Transporte revocó la orden del 2019 que prohibía a las aerolíneas estadounidenses volar al país sudamericano, y esto en paralelo. Luis Méndez Urich nos cuenta más. Washington sigue estrechando lazos con Caracas. El presidente estadounidense Donald Trump destacó que su administración podría abrir de nuevo el espacio aéreo, una medida que rompería el aislamiento aéreo que vive Venezuela desde el año 2019 y se intensificó a finales de 2025. Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar muy pronto a Venezuela y estarán muy seguros allí. He dado instrucciones al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a todos los implicados para que, a más tardar el día de hoy, abandonen el espacio aéreo sobre Venezuela. Las relaciones entre Caracas y Washington han sido tensas desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, pero la conectividad aérea se mantuvo alta hasta 2017, cuando Venezuela perdió la categoría 1 aeronáutica. Esta se rompió definitivamente tras una orden del Departamento de Transporte que suspendió los vuelos entre las dos naciones en 2019. American Airlines celebró el anuncio de Trump. Contamos con más de 30 años de experiencia conectando a venezolanos con Estados Unidos y estamos listos para renovar esta increíble relación. Estados Unidos fue un importante emisor de turistas a Venezuela entre 1980 y los primeros años del 2000, pero luego recomendó no viajar a la nación sudamericana argumentando un alto riesgo. Tras el anuncio de Trump, se generan dudas respecto a si la Unión Americana ayudará a Caracas a recuperar la categoría 1 para que vuelos estadounidenses aterricen en Venezuela y aerolíneas venezolanas puedan hacer lo propio en Estados Unidos.
Y seguimos con noticias que llegan desde la Casa Blanca. Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. El mandatario republicano dijo que se trata de una medida necesaria para poder proteger la seguridad nacional ante lo que considera acciones y políticas malignas del gobierno cubano. Nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz, con los detalles. La orden ejecutiva firmada por Donald Trump aumenta la presión a La Habana, pero también a los suministradores de energía. Entre sus objetivos puede estar la disuasión a México para que detenga sus exportaciones de petróleo a la isla. Esto cuando en 2025, según reportes externos no oficiales, México se habría convertido en el principal socio energético de La Habana, superando incluso a Venezuela, el principal aliado en materia petrolera de las últimas décadas de Cuba. Según estos datos, además, indican que México habría entregado un 44% total del combustible recibido por Cuba en 2025. Venezuela habría entregado un 34%. Otros datos no oficiales también indican que en 2025 Cuba vio reducidas en un 35% sus importaciones de petróleo respecto a 2024. Sin embargo, Cuba, a nivel interno, produce entre un 30 y un 40% de la energía que necesita. El resto, en mayor medida, viene de estas importaciones que ayudan sobre todo a mantener el sistema energético nacional, pero también otros sectores clave como el transporte, el suministro de agua o la producción nacional en las fábricas. Por lo tanto, una parálisis total de las importaciones agravaría las sanciones, el embargo, pero también la crisis. Esto cuando el martes el presidente Donald Trump aseguró que Cuba está a punto de caer. En Estados Unidos, los demócratas en el Senado han llegado a un acuerdo con los republicanos para evitar así un cierre parcial del gobierno federal. Según medios locales, el pacto establece la aprobación de 5 proyectos de ley de gastos que financiarían gran parte del Ejecutivo durante lo que resta del año fiscal, así como una medida provisional para financiar el Departamento de Seguridad Nacional durante 2 semanas. Esto ocurre mientras los legisladores, impulsados por la oposición, continúan negociando medidas para ejercer mayor control sobre los operativos de los agentes de inmigración del ICE. Ahora veamos la situación en Haití. A medida que aumenta la violencia de las pandillas que controlan hasta el 90% de la capital, Puerto Príncipe, la violencia sexual se ha convertido en un arma de guerra. Médicos Sin Fronteras alerta que se está usando la forma sistemática de violencia para aterrorizar a la población y en particular a las mujeres y a las niñas. Según reporta, el número de víctimas atendidas por ese delito en su clínica se triplicó en 4 años. Los detalles en este informe. Viviendo con el miedo a la violencia de las pandillas, en la capital de Haití miles de personas duermen en campamentos improvisados. Se estima que las pandillas controlan el 90% de Puerto Príncipe, lo que deja a muchos habitantes en una situación de vulnerabilidad. Esta madre de 29 años fue atacada mientras iba a comprar víveres. Mientras caminaba me encontré con 3 hombres. Me detuvieron y me llevaron de regreso al mercado con ellos. Comenzaron a violarme, sin usar condón. Uno de ellos me tapó la boca con la mano. Los otros se turnaron. Ella es una de las miles de víctimas de agresión sexual en Haití. La ONG Médicos Sin Fronteras afirma que el número de casos en su clínica en Haití se triplicó en los últimos 4 años. Comenzaré diciendo que desde Médicos Sin Fronteras estamos alarmados e indignados por la gravedad de la violencia sexual y de género en Haití. Es una realidad diaria para muchas mujeres y niñas que viven en una ciudad sumida en una grave crisis humanitaria. Obtener acceso oportuno a atención médica para las víctimas de violencia puede ser difícil. Muchas de las personas que acuden a la clínica de Médicos Sin Fronteras llegan demasiado tarde para recibir un tratamiento eficaz. Desde 2022, el 70% de las víctimas llegan a la clínica después de que haya pasado el plazo para que la profilaxis post-exposición contra el VIH sea efectiva, mientras que el 60% de las pacientes perdieron la oportunidad de prevenir embarazos no deseados.
A solo pocos días de las votaciones en Costa Rica, un cuarto del electorado no ha decidido a quién darle su voto entre los 20 candidatos presidenciales que existen. Según informó la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, son los electores de las provincias costeras, las mujeres y las personas jóvenes de entre 18 y 34 años quienes muestran mayor indecisión. Nos lo cuenta nuestra corresponsal Cindy Regidor. A solo pocos días de las votaciones en Costa Rica, un cuarto del electorado no ha decidido a quién darle su voto entre los 20 candidatos presidenciales, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP. Son los electores de las provincias costeras, las mujeres y las personas jóvenes de entre 18 y 34 años quienes muestran mayor indecisión. Estamos un poco indecisos, verdaderamente, pero sí, estamos en espera. Verdaderamente sí, cuando esté en el punto voy a decidir, digamos, por la persona indicada. Hay tantos candidatos ahora que ya uno no sabe por cuál, ¿verdad? Porque son muchos, pero todo lo que he escuchado, me he metido en redes sociales, los planes, lo que he escuchado, los debates, las encuestas, todo eso, es lo que me ha ayudado más que todo a decidirme por quién votar. Pero las encuestas muestran también en esta última fase de la campaña que hay una clara favorita. Es la candidata del oficialismo, Laura Fernández, que aparece con 43.8% de intención de voto. De cumplirse esta proyección, Fernández obtendría más del 40% necesario para ganar en primera vuelta. Sí, voy a ir a votar, estoy decidida, mi voto es para Pueblo Soberano. Quiero que se le dé continuidad al gobierno y puedan hacer así pues una buena labor, ¿verdad? Que es lo que se espera. Ya hace tiempo me decidí, voy a votar porque ya tengo 3 campañas que no voto. Esta vez voy a votar porque es un derecho y voy a votar y voy a decir por qué, por Laura, porque es la que más propone. La probabilidad de un triunfo del oficialismo en primera ronda es mayor que incluso hace una semana cuando Fernández ya registraba un 40% de apoyo a su favor, apunta el CIEP, a la vez que añade que los indecisos sigue siendo un grupo significativo, el cual, de salir a votar, daría un empuje final al oficialismo o aumentaría el apoyo a la oposición en esta contienda en que se decide quién gobernará el país durante los próximos 4 años. En más información, Rusia se comprometió a no atacar la capital de Ucrania, Kiev, durante una semana en medio de un frío extremo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su homólogo ruso Vladimir Putin aceptó esa petición a nivel personal. Sin embargo, el Kremlin no ha confirmado ninguna tregua. Mientras tanto, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció el apoyo de Trump y dijo confiar en que eso suceda. Le pedí personalmente al presidente Putin que no disparara contra Kiev ni contra varias ciudades durante una semana, y accedió. Debo decirles que fue muy agradable. Mucha gente dijo, no desperdicie la llamada, no va a conseguir eso, y él lo hizo. Estamos muy contentos de que lo hiciera porque, además de todo lo demás, no es lo que necesitan. Misiles llegando a sus pueblos y ciudades. Así que pensé que debía decir que me pareció algo muy positivo y que Ucrania estaba casi, no lo creía, pero estaban muy contentos porque están pasando por una situación muy difícil. Para finalizar, siguen las tensiones entre Irak y Estados Unidos en el momento en que Nouri al-Maliki se perfila para ser el nuevo primer ministro de Irak. El que ya cumplió 2 mandatos en este cargo desata la ira de Donald Trump, que lo considera demasiado cercano a Teherán. El mandatario estadounidense amenazó a Irak de perder el apoyo de Washington si se confirma la nominación de al-Maliki. Y en respuesta, parte de la población iraquí manifestó su rechazo a los dichos de Trump. Gabriel Cochen tiene los detalles. Eslóganes anti-Estados Unidos y manifestantes que queman imágenes de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Cientos de personas se reunieron en las calles de la capital Bagdad para denunciar las amenazas del presidente estadounidense. El martes, Trump dijo que su país dejará de ayudar a Irak si Nouri al-Maliki fuera elegido primer ministro. La participación de estas multitudes es un rechazo a la injerencia y al orden estadounidense y un rechazo al imprudente tuit de Trump. Le decimos a Trump, no somos Venezuela y no somos Siria, somos iraquíes. El miércoles, al-Maliki también denunció las amenazas de Trump. Rechazamos categóricamente la flagrante injerencia estadounidense en los asuntos internos de Irak, que consideramos una violación de su soberanía y una violación del sistema democrático iraquí posterior a 2003, así como una transgresión de la decisión del marco de coordinación para elegir a su candidato al cargo de primer ministro.
Irak está sin gobierno desde noviembre pasado por falta de consenso. En los últimos días, el bloque chiita del Parlamento iraquí se puso de acuerdo alrededor de la figura de al-Maliki, abriendo un nuevo ciclo de negociaciones. Pero al-Maliki, quien gobernó de 2006 a 2014 y es acusado de haber desatado la polarización confesional en el país, es demasiado cercano al poder iraní para el gusto de Washington. En un país que cuenta con milicias pro-iraníes, pero que depende de Estados Unidos para sus ingresos petroleros, el futuro primer ministro tendrá que saber navegar entre Washington y Teherán. Fin del informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.